Penguin Random House Audio presenta El hombre que movía las nubes, de Ingrid Rojas Contreras. Narrado por Nicole Santamaría. A todos los que saben curar. Nota de la autora. Estas son memorias sobre lo fantasmal, amnesia, alucinaciones y la huella del pasado. Memorias que celebran una cosmovisión netamente colombiana. Las historias que aquí se narran son experiencias reales de aquellos que las vivieron, relatadas por mí, tal y como me las contaron. Con el fin de proteger la identidad de quienes aquí aparecen, los nombres han sido cambiados a excepción de unos cuantos. Solo en uno de los capítulos de este libro, el orden de los eventos se alteró por razones narrativas. Primero, desentierro. Conocí a un hombre, un sencillo granjero, padre de 5 varones. Y estos, los padres de otros, y estos, padres de otros hijos. Walt Whitman. No queremos conquistar el cosmos, no. Lo que queremos es extender la Tierra una y otra vez. No necesitamos de otros mundos. Lo que queremos es un espejo. Stanislav Lem. 1. Los secretos. Dicen que el accidente que me dejó con amnesia es mi herencia. No una casa, ni un terreno, o un baúl de cartas, sino unas cuantas semanas de olvido. Mami también tuvo amnesia temporal, solo que ella tenía 8 años, mientras que yo 23. Ella cayó en un pozo seco y yo choqué en mi bicicleta contra la puerta de un carro que se abría. Mientras ella casi muere desangrada en Ocaña, Colombia, a oscuras, 10 metros bajo tierra, yo me puse en pie casi ilesa y vagué por las calles de Chicago en una tarde soleada de invierno. Mami no supo quién era durante 8 meses, y yo pasé 8 semanas sin memoria alguna. Dicen que las amnesias eran la puerta que llevaba a esos dones que habríamos debido recibir, pero que Nono, mi abuelo materno, no nos había transmitido. Nono era curandero. Conocía secretos para hablar con los muertos, ver el futuro, aliviar a los enfermos y mover las nubes. Éramos una gente mestiza. Los europeos habían llegado al continente y allí habían violado a las indígenas, y ese era nuestro origen. Ni indios ni españoles, sino una herida. En las montañas de Santander, los padres le habían pasado los secretos a los hijos, quienes los habían transmitido a sus hijos y estos a sus hijos, siempre entre varones. Pero Nono decía que todos sus niños le habían salido mujercitas, que les faltaban testículos para ser curanderos de verdad. Solo Mami, de carácter fuerte, sin miedo a nada, más hombre que muchos hombres ante los ojos de Nono, a quien él llamaba cariñosamente mi animal de monte, habría podido recibir los dones. Pero Mami era mujer, y eso estaba prohibido. Se suponía que, si una mujer tomaba posesión de los secretos, la desgracia no tardaría en llegar. Sin embargo, mientras Mami, de 8 años, se recuperaba de las heridas después de caer en el pozo seco, no solo sus recuerdos iban volviendo a su memoria. También sucedió que de aquel lugar a donde había ido a parar su mente, trajo con ella la capacidad de ver espíritus y oír voces incorpóreas. La familia decía que Mami estaba destinada a recibir los secretos, y como Nono no podía enseñárselos, le habían llegado directamente. 40 años después, cuando sufrí mi accidente y perdí la memoria, mi familia observó el evento con alborozo. Las tías se sirvieron sus bebidas y se dijeron una a la otra con aire festivo: «Aquí vamos otra vez, como la serpiente que se muerde la cola». Y luego se pusieron a esperar para ver cómo era que los secretos iban a manifestarse en mí. Esta historia sucede en inglés y en español, en un lugar donde Mami y las tías se tratan de vos, al español antiguo, pero a mí me tutean, de manera más informal y cariñosa. Ellas hablan como se habla en Ocaña, de donde proviene mi familia, y donde el lenguaje puede sonar como un fósil de la colonia.
En español, nuestras historias comienzan lentamente y se van apresurando, hasta que van disparadas y nos reímos todo el tiempo. A mami y a mí nos parece espantoso la manera en que mi vida le hace eco a la de ella, así que no solemos hablar de las amnesias. Pero es como un hormigueo que tengo que tantear cada vez con mayor frecuencia. Me trastorna el detallar nuestras amnesias, pero no resisto el deseo de guardar la distancia. Las tías me piden que les cuente cómo fue eso de vivir desmemoriada. Me propongo explicarles lo irreal que fue, como una película. Las tías ponen los ojos en blanco al oírme, pero lo hacen mirándose entre ellas, como si yo fuera un programa de televisión mediocre que están viendo y pueden comentar sin problema. Esta sí es mucha gringa, ¿no? Lo que quieren saber es lo que soñé. Para mami y para mí, durante nuestros periodos de amnesia, las horas que pasábamos despiertas fueron plagadas por una confusión continua, pero los sueños tenían lógica. Los de mami eran secuenciales, y ella era un alma errante en sus sueños. En los míos, yo no tenía cuerpo y mientras se lo cuento a las tías en voz alta, me doy cuenta. Yo también creía que era fantasma. En español tenemos una palabra para el peregrinar de los muertos, el desandar. El andar en sentido contrario, el recorrer los mismos pasos hasta que su mismo tránsito se deshace y se consume. La idea de que los espíritus tienen una forma particular de andar es algo que heredamos de los europeos que invadieron el continente, pero lo nuestro es la idea de porosidad, de que vivimos entre lo irreal y lo real, y que a veces ambas cosas son lo mismo. Así que, para nosotros, los vivos también desandan el camino, como los fantasmas y junto con ellos. Los grupos indígenas del departamento de Santander, de donde son mis padres, soñaban con los animales que iban a cazar al día siguiente. Al amanecer, salían a buscar eso que habían visto en sueños. Los sueños también son importantes para nosotros. Con 43 años de diferencia, durante la amnesia de cada una, las dos soñamos con el destierro. Mami era un espíritu en un pueblo donde la gente hablaba en un idioma que ella no reconocía, pero que podía entender. Adoraban su cadáver, fragante e incorrupto, y por lo tanto milagroso. Yo me vi frente al mar sin límites, un lugar donde a veces las olas se retiraban, abandonando la tierra y desnudando el lecho marino. Otras veces, la tierra se desvanecía, y las aguas reaparecían de repente, como si jamás se hubieran ido. Y entonces, las olas se estremecían, tosiendo lava y humo, dando a luz islas. Cuando Nono estaba curando una enfermedad, les pedía a los sueños que lo llevaran hacia las hierbas que iba a necesitar, y al despertarse, salía a caminar hasta llegar al punto en el que el paisaje fuera idéntico al del sueño, y allí recogía la medicina. Cuando mami era un espíritu en el pueblo al que sus sueños la había llevado, se esforzó por comunicarse con los vivos, y una vez que recuperó la memoria y volvió a afirmarse en sus horas de vigilia, sabía cómo hablar con los muertos. Yo veía la tierra naciendo en mis sueños, y al despertarme, contemplaba con atención la manera en que ese yo en que me iba convirtiendo se creaba a sí mismo. Me pregunto si, dado que mi vida se hace eco de la de mami, que a su vez se hace eco de la de Nono, todos nosotros estamos en el mismo desandar, repasando y deshaciendo la vida de cada uno. Las tías interrumpen el hilo de mis pensamientos. Me han hecho una pregunta, pero yo no estaba prestando atención. Me preguntan de nuevo si mis sueños después de la amnesia tienen aire de presagio. En los largos instantes que pasan antes de que responda, me miran con una mezcla de miedo y esperanza. Saben que los secretos son una bendición, pero también una carga. Han sido testigos de que los secretos suelen venir acompañados de una intoxicación de poder que puede poner una vida patas arriba, trayendo consigo el alcoholismo, la depresión o el impulso a autolesionarse. Pero a pesar de lo que eso pueda significar, en sus ojos se acumula la expectativa, y leo en sus miradas el deseo de que ojalá sea verdad que yo sea la nueva receptora de los secretos. Por un momento, me entretengo pensando en lo que sería contestar que sí, en lo que sería ser como mami, a quien todos acuden en busca de consejo y guía. Al final niego sacudiendo
Sample complete. Ready to continue?